Mi padre desapareció en la toma del Palacio de Justicia. Mi padre sigue desaparecido desde noviembre de 1985, día en que un grupo al margen de la ley llamado el M-19 se tomó el Palacio de Justicia en la ciudad de Bogotá, Colombia. Mi padre era un hombre muy trabajador. Recuerdo que nosotros vivíamos en Bogotá, en la capital, pero teníamos una hermosa finca a las afueras de la ciudad. Lamentablemente mi papá tenía en esa época un pleito muy grave con un vecino de la finca. Lidiaba con ese señor porque era muy problemático. Cierto día el vecino desvivió a un perro de la finca de mi papá. Otro día le rompió el tubo que suministraba el agua de la finca y la última que le hizo fue que estaba corriendo los linderos de la finca o la cerca para robarle área, nada más. Eran de esos vecinos que le sacan más de que canas verdes y que la única opción viable era vender rápido e irnos. Pero mi papá era un hombre que no salía huyendo ante las dificultades y por eso quiso responder a todos sus insultos, y su manera era no hacerlo por justicia propia, sino respaldarse de la justicia y la ley. Por eso se acercó a un abogado y recolectó pruebas que pudieran demostrar las malas acciones del vecino. Yo para ese entonces tenía 21 años y mi papá 54 años. Todavía recuerdo a mi mamá diciéndole a mi papá que por favor no se metiera en líos, que era mejor dejar así y vender esa finca rápido. Eso se lo dijo en la mesa mientras desayunábamos, justo el día en que mi papá se dirigía esa mañana hacia el Palacio de Justicia. Sin embargo, mi papá le dijo no, tampoco vamos a dejarnos así como así. Resulta que mi papá tenía un buen amigo de toda la vida que era abogado del Palacio de Justicia. Él le dijo que fuera al lugar de su trabajo, que allá le podía presentar a un abogado experto en esos casos. Ese día salió mi papá a las 7 de la mañana de la casa. Mi mamá le insistió antes de irse que era mejor vender esa finca y evitarnos dolores de cabeza. Pero él le dijo, voy a hablar con ese señor y si yo veo que es muy costoso y complicado, vendemos y no insisto más. Yo debía ir ese día a la universidad y salí con él. Era una mañana muy fría, es lo único que recuerdo de esa mañana. Yo tenía exámenes de final de semestre y recuerdo ir algo presionado por ese tema. Cuando salí al mediodía de la universidad, fui a almorzar, todo estaba en calma aún. Llegué a la casa y mi mamá me estaba sirviendo el almuerzo. Yo prendí el televisor para ver noticias como lo hacía todos los días. Tan pronto lo encendí, iniciaron a contar lo que estaba ocurriendo en el Palacio de Justicia esa mañana. Decían los presentadores que había muchas personas dentro del Palacio de Justicia atrapadas y que se desconocía cómo estaban por el ataque del grupo armado M-19, que al parecer ellos habían entrado para poder presionar al presidente de la República a que se reuniera con ellos. Desde ese día nuestras vidas cambiaron totalmente. Fueron 2 días de incertidumbre absoluta, de no saber qué pasaba adentro de ese lugar. Toda la zona cercana al palacio estaba completamente militarizada. Llegar al sitio era imposible y aparte de la incertidumbre se escuchaban muchos artefactos de balas, bombas, helicópteros. Era un campo de guerra ese sitio. Recuerdo que esas 2 noches no dormimos con mi mamá. Nos sentábamos en la sala a rezar y a pedirle a Dios que cuidara a mi papá y que estuviera con vida. Hubo una noticia donde decían que habían salido unas personas del palacio y que dentro de esas personas habían visto a mi padre, pero él no llegaba a la casa. El día jueves 7 de noviembre, al día siguiente de la toma, se había acabado todo supuestamente. El ejército había tomado el control sobre el M-19, pero las explicaciones del ejército posteriores al hecho no daban ninguna claridad sobre lo sucedido y sobre las personas desvividas, y mucho menos las desaparecidas. Solo Dios y ellos saben con claridad qué fue lo que aconteció adentro y fuera de ese lugar, porque en algunos videos se ve que salen personas con vida, pero luego nunca más se vuelve a saber de alguno de ellos. Otros dicen que fue imposible reconocer a muchas personas, pues se habían calcinado sus cuerpos por las detonaciones. El hecho es que mi papá también fue una de esas personas que estuvo en ese sitio y nunca se supo qué le pasó, pues quedó como desaparecido, ya que tampoco nos entregaron su cuerpo. Nunca supimos el paradero de mi padre desde ese día. No sabemos si está vivo o no, si alcanzó a salir del Palacio de Justicia o quedó atrapado. Lo cierto es que nunca más lo volvimos a ver.
En el año 2009 pudimos ver todos los videos, pero no se puede ver con claridad la cara de mi padre dentro de las personas que salieron. Esa incertidumbre de no saber qué le pasó a mi papá nos marcó como familia, pues si hay algo difícil de superar es no saber cómo fueron los acontecimientos. Es una sensación horrible. No poderle dar santa sepultura es frustrante si el caso es que está sin vida. Recuerdo su pasión por la finca, por el campo, y una persona responsable, recta, disciplinada, un buen hijo, esposo y papá. De la toma del Palacio de Justicia aún los hechos no son nada claros. Las personas, la prensa e incluso los mismos familiares han tenido que saber con sus propios recursos qué pasó, investigar, preguntar, pero siempre se llega a la misma conclusión. Los que verdaderamente saben la verdad son el ejército, que fue quien actuó en defensa, pero posiblemente se les olvidó que en ese lugar habían también civiles. Nunca hablaron, nunca negociaron, ellos solo llegaron a ejecutar, disparar y tomar el control del sitio, acabando con todo lo que había a su paso. Ahora no tengo ningún rencor ni odio hacia ellos, porque de nada sirve llevar esa cruz. Pero sí sería de gran alegría y de descanso para las familias que hablaran con la verdad y que si se cometió algún error, que sé que sí, tengan la valentía de decirlo. El dato exacto de las víctimas aún es incierto. Dicen que 95 personas, otros que 109, otras que 115, así que aún más quedan con incógnitas esta tragedia. Cuando escuché la historia de la tragedia de Armero contada por ustedes, no pude dejar pasar de contar lo que le aconteció a mi padre, pues tiene mucha relación, ya que este evento del Palacio sucedió una semana antes de la tragedia de Armero y por tal motivo, lo que ocurrió en el Palacio se disipó con lo acontecido en Armero. Del Palacio no se hicieron correctivos ni tampoco se hizo justicia, porque la tragedia de Armero opacó esta. Todos esos actos quedaron impunes y en parte lo entiendo, pues en Armero perdieron la vida miles de personas y en el Palacio muchas menos. Todos los 6 y 7 de noviembre se recuerda cómo cientos de familias quedaron con ese vacío dentro de sus hogares por las vidas que se esfumaron y aquellas de las que nunca más se supo nada. El dolor siempre sale a flote y aunque el tiempo va sanando muchas cosas, paz en la tumba para todas las víctimas.